el interés es justamente difundir la herramienta, la figura de los certificados de carbono, cómo funcionan, cómo operan, quiénes pueden generar, quiénes pueden vender, quiénes pueden comprar, cómo funciona el mercado, etc. Al efecto, recurrí a Sandra Otazú, querida amiga también dentro del club, y me dio las referencias a ir a la primera fuente, las personas que más saben en el país. Jorge Martínez lleva en esto más de 20, 25 años desarrollando. Y Rodolfito estuvo en el proceso de redacción del proyecto de ley. Entonces, Jorge es biólogo. Yo quisiera que vos luego te presentes y desarrolles un poquito más tu currículum, tu experiencia. Y a Rodolfito le va a presentar a Marcelo, que le conoce más ampliamente, ¿no? Gracias, presidente. Acá muy corto el currículum que hizo Rodolfo. Rodolfo Boga, abogado, admitido en Paraguay y Nueva York, con experiencia en proyectos, fusiones y adquisiciones y finanzas, socio de Boga Asociados, tiene involucramiento activo en políticas públicas de incentivos a la inversión. Rodolfo es un abogado de mucha experiencia. Aprovechamos acá con Carlos para agradecerle su disponibilidad, porque gracias a la amistad que nos une por mensaje nomás arreglamos todo esto, y acá, como creo que también fue con Jorge, entonces tenemos hoy la presencia de ellos dos. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Rodolfo, por su disponibilidad. Bien, ya le dejamos con la presencia de Jorge y sus explicaciones. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La dinámica que estuvimos hablando acá con Rodolfo es, yo voy a hacer la presentación, él me va a estar ayudando y después seguramente él va a también comentar algunas cuestiones que son desde el punto de vista legal. Le vamos a dejar a los abogados, por supuesto, las respuestas. Me presento, yo soy Jorge Martínez, yo soy biólogo, trabajo en temas ambientales, tengo 43 años, ¿verdad? No me considero todavía tan viejo, pero hace 23 y creo que desde los 19 años trabajo en temas de medio ambiente, en movimientos juveniles, y hice mucho entrenamiento en este tipo de cosas. Bueno, antes me tocaba a veces trabajar en proyectos que decían, no, la producción descompone el medio ambiente. Hoy me toca ser asesor del sector productivo también en ciertas veces. Entonces, trabajo en temas de cambio climático, en algo que se llama inventarios de gases de efecto invernadero. Hace exactamente 13 años que hice el primer curso de formación cuando yo fui funcionario público. Yo trabajé 10 años en lo que era Secretaría del Ambiente. Y en la Secretaría del Ambiente siempre hubo una dirección de cambio climático que trabajamos en esto. En realidad el único que hacía inventario era yo, los otros eran consultores a veces contratados, no había financiamiento. Y allá por el año 2010 vienen unas invitaciones de que quién quiere hacer los cursos de inventario y nadie quería hacer. Entonces yo me postulé para hacer los cursos y comencé a hacer los cursos con el famoso IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y a partir de ahí, eso fueron unos 3 años aproximadamente de cursos. No hay un certificado propiamente, pero lo que ellos te hacen es, te meten dentro de un grupo de expertos que puede asesorar al país o a otros países en materia de preparación de sus inventarios de gases de efecto invernadero. Cuando yo comencé con esto, en realidad ningún país, solamente los países desarrollados, que eran unos 40, 42 países, estaban obligados a presentar el reporte de inventarios de gases de efecto invernadero. Y como me dijo Carlos, que acá la mayor cantidad de gente está vinculada al área administrativa, a la parte contable. Entonces yo les voy a contar un secreto, yo tengo a mi esposa que es contadora. Entonces mi señora hasta ahora me dice, yo no entiendo qué vos haces. Así que yo espero que ustedes en media hora puedan aprender realmente cómo se hace esto, ¿verdad? Entonces yo aprendí en un lenguaje tratar de explicarle a ella que un inventario de gases de efecto invernadero es básicamente como el balance de una empresa. Solamente que este sería como el balance de emisiones de un país. O lo que conocemos huella de carbono es el balance de emisiones de esa empresa. ¿Verdad? A partir de eso, digámosle, uno puede decir, bueno, cuánto yo emito, cuánto yo genero de emisiones, cuánto estoy captando, y poder saber cuáles son los lugares que tenemos activos y pasivos en términos de emisiones, ¿verdad?
Pero dado que soy biólogo y me toca un poco hablar de todo lo que es la parte de cómo sale esto, voy a tratar de avanzar lo más rápido posible para no confundir. Primero que nada habrán escuchado, bueno, hay un problema de cambio climático. Este problema de cambio climático está ligado a el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y este aumento de las emisiones puede llegar a un cambio en la temperatura promedio de la Tierra. Entonces lo primero que se preguntan es, ¿hasta cuánto soporta el planeta para que no haya este cambio climático? Y la primera respuesta fue 2 grados. Entonces a partir de ahí viene la segunda pregunta, que es, ¿cuánto tenemos que emitir de gases de efecto invernadero para llegar a los 2 grados? Y se hace algo que se conoce como el balance global de carbono, que sería como un presupuesto, ¿verdad? Y ese presupuesto dice que debemos llegar a 2.900 gigatoneladas de emisión. Acá, por la punta por la tele no se ve. Entonces la segunda pregunta fue, si son 2.900 gigatoneladas, lo máximo que podemos emitir, ¿cuánto ya emitimos desde que se comenzó a medir? Fue la siguiente pregunta. Y ahí viene un estudio que se hace que dice que entre 1990 y el 2011 se emitieron 1.890 gigatoneladas y entre el 2012 y el 2017 330. Entonces aproximadamente sobran unos 680 gigatoneladas a nivel mundial para que la atmósfera llegue a ese tope de 2 grados. No es que solamente podemos llegar ahí, podemos emitir más, solamente que ya va a pasar esos 2 grados de temperatura. Entonces, en términos, digámosle, matemáticos, es como que ya usamos el 80% del presupuesto del carbono, nos sobra el 20%. Ese 20%, aproximadamente, si hacemos el cálculo de lo que se emite anualmente, que es unas 45 gigatoneladas, entonces estaremos alcanzando ese presupuesto entre el 2030 al 2032. De ahí sale todo eso que hoy se conoce como, bueno, ¿qué pasa si yo quiero tener proyectos que reduzcan emisiones o cómo yo podría hacer para reducir las emisiones a nivel global? Recordando que estos gases que uno emite a la atmósfera, que son los gases de efecto invernadero, viven en la atmósfera por bastante tiempo, por unos 100, algunos 500, otros 1000 años. Y también una vez que son emitidos a la atmósfera, en 7 días puede estar en cualquier lado del mundo. Entonces da igual dónde emitas o dónde reduzcas, el impacto va a ser a nivel mundial siempre. A partir de ahí, habrán escuchado, hay un protocolo de Kioto que se firmó para tratar de reducir las emisiones. Los países industrializados adquirieron compromisos ahí. Nosotros como país no desarrollado, en vía de desarrollo no tuvimos ningún compromiso. Fracasa este protocolo de Kioto, muchos países no se suman o no cumplen sus objetivos. Y se firma lo que se conoce como el Acuerdo de París, que me tocó a mí ser negociador por Paraguay también, como asesor técnico. Y en ese Acuerdo de París se dice, bueno, cada uno de los países ya tiene que hacer algo, porque ya estamos acabando ese presupuesto de carbono. Y a ese plan climático que cada país tiene que hacer se le llama NDC, que es una contribución nacional determinada. Como no nos pueden obligar, y tampoco nosotros no podemos obligar a ningún otro país bajo un convenio internacional, entonces se le llamó contribución, no es compromiso. Muchos usan el término compromiso, pero es una contribución. Entonces, lo que básicamente en el 2015 se hace un estudio de decir, bueno, ¿qué pasa si sumamos todas las contribuciones de todos los países? Las contribuciones básicamente sería cuánto cada país puede decir que va a reducir propiamente. Si sumamos todas las contribuciones de todos los países, vamos a llegar a un aumento de la temperatura de 3,5 grados. Entonces, todavía estamos lejos, hasta ahora se sigue diciendo, todavía estamos lejos de lograr los objetivos climáticos. Porque el objetivo es llegar a 2 grados. Y hasta ahora, digámosle, es como que vamos a terminar pasando esas 2.900 gigatoneladas en algún momento entre el 2035 y el 2040. Paraguay presentó una NDC, yo no quiero complicar con información, porque finalmente vinimos para hablar de los créditos de carbono. Pero ¿por qué yo muestro esto? Porque la ley habla de NDC, habla de emisiones, habla de los compromisos. Entonces, de alguna manera, como para saber cuántas son las emisiones de Paraguay y cuáles fueron los compromisos de Paraguay. Paraguay lo que básicamente dijo es, nosotros tenemos una emisión de gases de efecto invernadero que son 60 millones de toneladas por año. Y de estas 60 millones de toneladas creemos que
al 2030 estaríamos llegando a las 102 millones de toneladas. Entonces el compromiso de Paraguay básicamente es reducir un 10% sobre ese escenario futuro. No hizo ningún compromiso sobre lo que emitimos actualmente. Que básicamente es, si llegamos a 102 millones y queremos reducir un 10%, vamos a llegar a 92 millones. O sea, el compromiso de Paraguay es 92 millones como techo, con lo cual 10 millones no emitimos a la atmósfera. Rodolfo. Una cuestión a mencionar sobre las metas y demás es que hay bastante controversia también respecto de estos números, cómo se reportan, quién los elabora. El sector privado dice que las vacas emiten tanto, el sector público dice que es tanto, las ONG dicen que es tanto, y muchas veces un numerito que se cambia en la fórmula hace que se vaya de 60 millones a 40 millones o a 80 millones. O sea, el número puede fluctuar muchísimo dependiendo de cómo se reporta, y no hay siempre, y de hecho casi siempre hay divergencia sobre eso. Después tocaremos esto en el contexto de la ley, porque hay una forma que la ley pretende abordar esto. Como les digo, esta es una parte muy introductoria a nivel general nomás, no hace falta que esto sea más memoria, pero la idea es tratar un poco de dónde es lo que viene esta comercialización de carbono, porque hay un apuro y porque hay un mercado que se crea, ya que los países fijaron objetivos y dijeron, yo tengo objetivos pero no voy a poder cumplir en mi país, tengo que comprarle el derecho a otros, ¿verdad? Acá están las emisiones de Paraguay. Esto se reportó exactamente hace un mes y medio, donde dice que emitimos 62.000 kilotoneladas, 62.744 kilotoneladas, que serían algo así como 62.744.000 toneladas, ¿verdad? Para que se entienda mejor, 62 millones de toneladas o 63 millones de toneladas. Las emisiones se calculan por cada sector y cada sector tiene su fórmula. Y lo que decía Rodolfo es, dependiendo de qué fórmula uses o qué variables uses, eso te puede salir más alto o más bajo. O puede decir una vaca emite 50 kilos de metano por año o 80 kilos de metano por año. Entonces todo depende también de cómo hagamos nosotros nuestra fórmula. Esto vamos a hacer seguramente, o sea, en algún proyecto futuro va a tener estas mismas circunstancias, ¿verdad? A diferencia de un balance de una empresa, los números tienen bastante incertidumbre dependiendo de la metodología que uno use. Estas son algunas fuentes de las principales emisiones. Yo no me quiero detener, lo único que les quiero mostrar es que cada sector en Paraguay es cuantificado. El sector energía, el sector industria, el sector agricultura, el sector forestal, el sector residuos, y cada uno tiene una emisión. O sea, básicamente todo lo que nosotros hacemos genera una emisión de gases de efecto invernadero. Y hay algunos sectores, que es el sector forestal, que como son el único medio que hasta ahora se conoce que puede captar carbono, es un sector que nos ayuda a absorber, ¿qué es eso, verdad? Porque realmente nosotros emitimos 86 millones de toneladas, absorbemos unas 24 millones de toneladas, y de ahí sale ese neto que es 62 millones. Estos son los porcentajes, digámosle, que se pueden haber ordenado. Las emisiones del sector forestal o uso de suelo, que es más que nada por la deforestación que tenemos, por el cambio de uso de la tierra. La agricultura, la ganadería, la energía, residuos y el sector industria. Esas son las clasificaciones que se usan y esas son las emisiones que hay, ¿verdad? Y como ven, algo que yo le agregué ahí es un nivel de incertidumbre, ¿verdad? Una columna que habla de nivel de incertidumbre. Ahora, imagínense si yo les doy un balance de una empresa y les digo, este balance de la empresa tiene 55% de incertidumbre, ¿verdad? Por supuesto van a decir, no, esto no es aceptable, ¿verdad? Pero las variables que se terminan usando en el país por falta de investigación científica son variables de otros países. O sea, ¿cuánto emite una vaca en Paraguay? Y tenemos que ver cuánto emite una vaca en Inglaterra para usar ese valor en nuestro país, porque no tenemos esa información. Y eso mismo puede ir pasándole a los proyectos de futuros de carbono que existan en el país, de ir utilizando variables internacionales. No quiere decir que no son reconocidas, quiere decir que sí son reconocidas, pero presentan ciertos niveles de incertidumbre nada más asociadas a esos valores. Y esto es básicamente de lo... Perdón, iba un comentario más, así, perdón que te interrumpa.
ahí está, por ejemplo, uno de los principales factores que contribuye a las emisiones de Paraguay es el cambio de uso de suelo, ¿verdad? O sea, el desmonte en el Chaco, básicamente, y un poco de desmonte ilegal en la región oriental, pero principalmente el desmonte del Chaco. Casi 150% de incertidumbre, y por eso es lo que explica que algunos tan ferviente o férreamente discutan, por ejemplo, el cambio climático. Dicen, ¿cómo si? Yo no sé si esto, convertir esta tierra a ganadera, tiene realmente este efecto, porque después también pongo pastura, la pastura también capta carbono, dióxido de carbono, perdón, y la vaca come y vuelve a captar. Entonces, ¿cómo vos sabés que en realidad esto genera eso? Entonces, la razón por la que menciono esto es que como hay todavía incertidumbre en muchos de estos números, por eso es que se generan posturas tan extremas de repente, y hubo gente que no quería la ley de carbono y que esto es la agenda europea y muchas otras cuestiones, ¿verdad? La falta de precisión favorece ese tipo de posiciones. Y algo también que puntualizar, la incertidumbre en los valores. No, es que nosotros en Paraguay tenemos esta incertidumbre. Nosotros en Paraguay tenemos una incertidumbre total de casi 55,99, 56%. Uruguay tiene 60%, Argentina tiene 47%, Brasil tiene 30%, o sea, porque terminamos utilizando algo que se dice valores por defecto. O sea, si yo no sé cuánto emite una oveja en Paraguay o un caballo, entonces utilizo el valor por defecto que me da un software que es para el cálculo de emisiones, ¿verdad? Y a partir de eso lo que hago es multiplicar. En el caso de las vacas, por ejemplo, dices, no sabes cuánto emite, acá hay un valor, puedes usar eso. Entonces lo que haces es multiplicar por la cantidad de cabezas de ganado que tenés en tu país y tener la emisión del sector ganadero. Nada complicado, ¿verdad? Hacer eso. Lo complicado sería comenzar a investigar si por ahí no hay alguien que investigó si esa emisión puede ser un poco más ajustada. En vez de ser 52, a lo mejor es 48, o en algunos casos pueden ser 70, 80, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy se habla? O sea, partiendo un poco de toda esa base, es que se habla de tratar de reducir las emisiones en todo el mundo. Todos los países tienen que hacer algo. Estamos construyendo acuerdos internacionales, o se están construyendo acuerdos internacionales. El último es el Acuerdo de París. Y básicamente el mundo, en mi opinión, como técnico que trabajo en esto, estamos hablando de que al 2030 hay que buscar un desarrollo bajo en carbono. Al 2050 ya se habla de que los países tienen que ser neto cero. O sea, si emitís 10, tenés que tratar de capturar los 10. Esa captura puede ser en otro país, no necesariamente en tu país, ¿verdad? Entonces de ahí es que estos mercados, digámosle, pueden llegar a precios muy altos dentro de unos cuantos años, por así decirlo. Algunos hablan de cero emisiones al 2100, ¿verdad? Y en términos científicos, prácticos, realmente es muy difícil. O sea, yo no tendría que tener vacas en Paraguay, por ejemplo, para hacer cero emisiones, ¿verdad? O sea, lo máximo que puedo hacer es, bueno, por cada vaca que tengo, voy a tratar de plantar un árbol para que capte esa emisión. Entonces lo que voy a hacer es un neto cero. Pero cero emisiones va a ser muy complicado. Y no solamente para nosotros que tenemos vacas. Brasil tiene 220 millones, nosotros tenemos 13 millones y medio, ¿verdad? Entonces, esto va a ser un problema probablemente. Pero se habla de esto. Lo más cercano de que se habla es tratar de ser bajo en carbono y de cero emisiones netas. O sea, que cada país trate de tener cero emisiones netas. Entonces, adentrándonos un poco en lo que es mercado de carbono, que funciona a nivel mundial, no hace falta una ley, ni nos faltaba una ley para que alguien pueda entrar al mercado de carbono. La regla común es, en el mercado de carbono, es que un crédito de carbono es igual a 1 tonelada de CO2 que vos puedas retirar de la atmósfera, o sea, captar o que no se evite. Se iba a evitar y vos lograste que no se emita. Entonces, a partir de eso, digámosle, por eso que le contaba cuántas millones de toneladas existen en Paraguay, cuánto ya se está capturando y cuánto se está cuantificando. O sea, emitimos 86, capturamos 24, entonces la emisión neta es 62 millones. Eso es lo que hoy estamos emitiendo. Entonces, si un crédito es igual a 1 tonelada,
También un punto antes de pasar a la siguiente lámina, hay algo que se llama equivalente al CO2 de otros gases, ¿verdad? Y esto es medio complicadito, pero para que se entienda. Mucho se habla, y habrán escuchado, solamente CO2, pero existen otros gases de efecto invernadero, que es el metano, que es principalmente por las vacas. Por las vacas en nuestro país, ¿verdad? En otros países es por la producción de petróleo, que en la producción de gas hay grandes emisiones de metano. Y los pantanos también, que acumulan muchos desechos orgánicos que se van descomponiendo y se emiten en forma artificial o natural. Pero ¿qué es lo que se dice en términos de cambio climático? Se habla mucho del CO2, entonces a los efectos de no complicar con otros gases, lo que se buscó en algún momento es equivalentes al CO2. Entonces lo que se dice es un metano es igual a 28 CO2 y un óxido de nitrógeno o óxido nitroso es igual a 265 CO2. El óxido nitroso es el nitrógeno que se disuelve y se junta con el oxígeno del aire, principalmente en la aplicación de fertilizantes, ¿verdad? Porque son volátiles, o sea, cuando se aplican, finalmente se pierden algunas partecitas y esto se junta con el oxígeno y se vuelve un gas de efecto invernadero. ¿Y por qué 265? Porque es 265 veces más. Tiene la capacidad de absorber mayor cantidad de calor. 265 veces más calor que un CO2. Y el metano es 28 veces más calor que un CO2. Al final, todos los países reportan como CO2, por eso se le pone equivalente, ¿verdad? Pero hay distintos otros gases. Entonces, si alguien quiere reducir sus emisiones ganaderas, va a reducir metano, pero lo que va a hacer es un reporte final en CO2 equivalente. Entonces, a los ejemplos para ejemplificar un poco y usando los valores de Paraguay para adentrarnos, digámosle, en cómo es lo que yo puedo hacer para reducir emisiones o entrar en una especie de proyecto de carbono. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que ver es justamente dos cosas: cuánto emitimos y cuánto absorbemos. La emisión, lo que nosotros básicamente tenemos es como una especie de derecho de emisión, ¿verdad? No existe ese término, digamos, a nivel de convención internacional, pero de alguna manera cuando yo digo, tengo una NDC como país que me dice que yo voy a seguir creciendo en mis emisiones. Tengo como una especie de derecho adquirido de que voy a seguir emitiendo y ningún país me puede decir, no, vos no podés seguir emitiendo. Entonces, hay proyectos que actúan sobre esta zona azul y proyectos que pueden actuar sobre esta zona naranja. Proyectos que pueden evitar emisiones o proyectos que te pueden ayudar a capturar las emisiones de CO2. Acá principalmente entran por la reforestación. Sabemos, ponemos árboles, capta CO2. Entonces está absorbiendo CO2 de la atmósfera. Entonces yo tengo una hectárea de árboles y esta hectárea de árboles de reforestación, en promedio se calcula que captura 5 toneladas de CO2. Entonces una hectárea de árboles captura 5 toneladas de CO2, si yo tengo, eso lo multiplico por 1000, entonces ya voy sabiendo cuántas toneladas de CO2 puedo capturar. A partir de la reforestación, este año, que yo comienzo en el año 1, y como esa reforestación va a estar por 20, 30, 40, 50 años, se hace un cálculo de cuánto va a ir absorbiendo anualmente, a los efectos de decir cuánto va a remover eso de la atmósfera. Entonces, hasta ahora todo lo que es la zona naranja, solamente tenemos reforestaciones, que son plantaciones, especies exóticas o especies nativas, ¿verdad? Lastimosamente la diferencia es que las exóticas crecen más rápido, por tanto captan más rápido también toneladas de CO2. Entonces, hay otros proyectos a nivel internacional, o sea, si el día de mañana alguno de ustedes inventa una máquina que absorbe y captura CO2, eso puede ser un proyecto que uno puede ir presentando a esta certificadora. Existe. Todavía están estudiando los efectos porque son como máquinas tipo ventiladores gigantes, no sé cómo hacen, captan y meten en forma subterránea. Y ahora hay toda una discusión respecto de, en forma subterránea meten y se puede ir por debajo, y si se va a la tierra del vecino, ¿qué pasa? Y todo un despelote. Pero básicamente, o sea, a los efectos de nuestro país, todo lo que es la parte de absorción, estamos hablando de reforestación. Especie exótica, especie nativa.
durante el proyecto. Cuando uno escriba va a decir qué tipo de especie va a poner, cuántas hectáreas y cuánto yo calculo que esto va a reducir en toneladas. Absorber. Y todo lo que está en la parte azul, básicamente serían proyectos que, por decirlo de alguna manera, tenían ese derecho a emitir, y por obvio motivo yo dije, no voy a hacer esta actividad, no voy a desmontar, ¿verdad? Que es lo más común, o no voy a crecer en la proyección que yo tenía de mi ganadería. Entonces es como que yo tenía ese derecho a emitir 100 toneladas, pero no hago el usufructo de esas 100 toneladas, lo transformo en un proyecto y comercializo esas 100 toneladas. Entonces mi derecho a emisión le vendo a otro. Entonces este es como vender un derecho de emisión que uno tenía. Acá lo que uno comercializa son la captación que uno hizo del carbono. Entonces esos serían los dos sistemas. Probablemente nosotros hablemos mucho de la ganadería y la parte forestal, porque son los dos sectores que más emiten. Pero esto también se puede hacer en industrias. Las industrias que pueden decir, yo tengo una emisión de 100 toneladas de CO2 por año, y esta chimenea que emitía de este sistema, o yo quemaba querosén para hacer funcionar la chimenea, para hacer funcionar la caldera, tiene esta emisión de 100 toneladas. Yo voy a hacer un cambio, o sea, presento un proyecto y digo, quiero hacer un cambio y necesito comercializar estos créditos de carbono. Calculo, esa chimenea emite 100 y va a funcionar por 10 años más, quiere decir que yo tengo 1000 toneladas que iba a emitir. Entonces yo preparo un proyecto y digo, si ustedes me certifican esto bajo el mercado de carbono, acá yo tengo un proyecto que quiero certificar por 1000 toneladas, y si yo comercializo eso, con esos fondos yo voy a cambiar el sistema de caldera de mi empresa, y a partir de ahí lo que hago es ese derecho de emisión que yo tenía lo dejo en cero, pero lo termina comprando otro a través del mercado de carbono. No sé si se entiende, digámosle, la lógica de esta parte y esta parte, porque no es complicado. O sea, lo que yo tengo que tratar de demostrar son dos cosas: o que yo capture CO2 de la atmósfera, o que yo tenía una proyección de emisiones que no la cumplí, o que no le voy a cumplir. Porque la lógica es, este mercado es un mercado voluntario. Entonces lo que dice es, vos tenías que realmente tener ese derecho a emisión bajo tu mano. Es como yo iba a emitir, por eso necesito certificar para no emitir. ¿Vale? Y esto, principalmente lo que se da a nivel mundial, está vinculado con esto, en los sistemas de captura de carbono. Miren que después vamos a hacer preguntas seguramente para entender mejor, así que si hay alguna pregunta, seguimos después. Acá dice, la diferencia de lo que puede ser evitado o captado serán los créditos a favor del privado, ¿verdad? Después seguramente Rodolfo va a explicar el tema de la propiedad, que hoy se tiene mejor con esta nueva ley. Esto es solamente, hay algunas certificadoras a nivel mundial, dos son las más conocidas, que son Verra y Gold Standard. Verra maneja el 75% de los créditos de carbono, o sea que es, digamos, es la que tiene casi el monopolio de la comercialización de créditos. Y hay 14 proyectos registrados de Paraguay hoy en día, ¿verdad? Esos 14 proyectos, si ustedes ven, toditos son la parte de agricultura, forestal y uso de la tierra, ¿verdad? Entonces, hacia ahí, digámosle, está un poco la lógica. Gente que dice, yo tengo un permiso para echar 1000 hectáreas, y esas 1000 hectáreas que yo he hecho van a emitir a lo mejor 1,5 millones de toneladas, y no voy a echar, decido no echar, y eso lo transformo en un proyecto de crédito de carbono para vender esas 1,5 millones de toneladas. Entonces por eso que yo digo, es como que vendiste tu derecho de emisión, ¿verdad? Y te quedaste ahí, y el proyecto, esto se firma por 30, 40, 50 años, dependiendo de los arreglos que uno llegue con el que le va a comprar también a futuro, ¿verdad? Es más, esto preparé para la charla, y acá hay un cálculo que dice cuántas son las emisiones anuales que van a ser reducidas, y totalicé aproximadamente un poco más de 5 millones. ¿Te recuerdan que yo le dije Paraguay emite 86, capta 24, tenemos una emisión neta de 62? Probablemente de ese que captamos 24 millones, había sido, ya hay unos 5 millones que tienen ya
están, por así decirlo, son créditos o una captación, una absorción de carbono con nombre y apellido, que son ellos. Entonces, el Estado, ahí encontramos una de las cosas que solemos interactuar un poco con el Estado, cómo vamos a hacer para separar lo que yo ya tengo certificado o acreditado a mi nombre y lo vendí a otro, y descontar de lo que Paraguay está teniendo dentro de su balance, por así decirlo, ¿verdad? Porque a lo mejor, si yo capto 24 millones, son 5 millones que tienen nombre y apellido, que a lo mejor ya vendieron y no sabemos, que ya está en nombre de otro, ya no está en nombre de Paraguay. Entonces, en realidad, la captura de Paraguay es 19 millones, no es 24. Pero en la ley nos ayuda en ese sentido a tener mejor el registro. Hay un artículo de la ley que crea un registro, donde estos proyectos que hoy existían para el mercado voluntario, pero no existían a los registros públicos del país, van a tener que comenzar a registrarse en el MADES, a los efectos de poder decir, bueno, alguien va a tener que hacer la matemática y suma y resta de esto. ¿Hay dimensiones mínimas de proyectos como para pretender ejecutarlos y certificar? Hay... Yo creo que la respuesta a eso es económico. Y ese es lo último que yo digo en mi charla, ¿verdad? Esto al final es un negocio. Cada uno va a tener que ver si voy a tener rentabilidad o no si ingreso a esto. Porque así como les dije, un productor de ganaderías, vuelvo al cuadro anterior, no sé, voy a usar este que dice Atenil S.A., 3.400.000 toneladas de CO2, quiere decir que puede vender a 3,5 millones de créditos por año. Por año. Y si es $1, son 3,5 millones de dólares. Si es a $10, son 35 millones de dólares. O sea, dependiendo de cómo negocie el precio final y a quién le venda. No quiere decir que esto vos certificás y ya está vendido. Ojo, la certificación es figurar en el mostrador de los que tienen certificado y crédito para vender. Todavía no se concretó la venta propiamente. Entonces, por ejemplo, esta empresa que dice 254 toneladas, tiene 254 créditos. Un proceso de certificación tiene un costo muy alto y mantenerse en la certificadora hay que hacer unas auditorías anuales para seguir estando en esa certificadora, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno va a tener que hacer su balance. Entonces si este vende a $1, son $254, la certificación le sale $250.000 y estar anualmente dentro de eso te puede llegar a costar $30.000, $40.000 por las auditorías que hay que hacer a los efectos de demostrar que lo que yo dije que iba a capturar en el 2023 realmente se cumplió. Hay un artículo de la ley que dice que se promueve la integración de profesionales paraguayos a los equipos de certificación internacional, que yo creo que fue bastante prudente, no sé por dónde vino eso, pero los precios, que son bastante altos hoy en día, podrían comenzar a bajar si el día de mañana justamente algunos de ustedes pueden tener empresas que hagan esto y conozcan de certificación, y ya no va a lo mejor costar $250.000 porque tenés que traerle a 10 tipos que vienen de Alemania, Holanda, Inglaterra. A lo mejor ya se hace esto con empresas paraguayas. Ojo, no hace falta ser especialista en cambio climático ni especialista en temas forestales para hacer una certificación de temas forestales. El forestal va a hacer su parte donde te va a decir esto captura, esto emite. El resto es administrativo y cómo preparar un proyecto básicamente de certificación, ¿verdad? Entonces no quiere decir que solamente tiene que haber técnicos. Hay contadores, hay administradores, hay economistas en estos equipos que preparan estos tipos de proyectos, ¿verdad? Al final, por eso yo digo, la pregunta no es si yo puedo certificar o no. Técnicamente, todos los proyectos pueden demostrar algo. La respuesta es, me conviene económicamente bajo el precio que hoy probablemente se maneja en el mercado de carbono internacional. Entonces, entrando un poco, digámosle, bajando a la ley, hay algo que en la ley dice adicionalidad. Los proyectos deben demostrar adicionalidad. ¿Qué significa adicionalidad? Significa algo adicional que yo estoy haciendo que no lo iba a hacer. Eso es lo que te dice la certificadora.
la certificadora, y cada certificadora tiene su propia definición. Entonces, cuando se trataba la ley, y una de las cosas que coincidimos con Rodolfo es, ¿para qué vamos a meter una definición de adicionalidad en la ley de Paraguay si cada certificadora tiene su propia definición? ¿Para qué vamos a ponernos nosotros el saco de fuerza con una definición si algunas certificadoras pueden decir adicional para nosotros esto o adicional para nosotros esto? En cambio, hoy ya tenemos la ley, salió, hay una definición y dice, es la cualidad del proyecto que implica su ejecución efectivamente, que esa ejecución efectivamente reduce, evita o captura carbono. Tiene que cumplirse esa condición primera a los efectos de un proyecto de créditos de carbono. La lógica luego me dice eso, ¿verdad? Es un mercado de carbono. Pero hay certificadoras que dicen, mira, es probable que tu proyecto no capture carbono, no evite ni se reduzca carbono, pero las condiciones sociales que vos manejás en tu propiedad o las condiciones de conservación hace justamente que esto se mantenga vivo, en pie y funcionando. Por tanto, igual te voy a certificar a los efectos de que vos tengas un ingreso para que ese bosque, por ejemplo, que está ahí al lado de tu propiedad o dentro de tu propiedad, no desaparezca. Entonces había mucha discusión con respecto a esto, de si yo puedo certificar algo que ya está protegido. ¿Por qué es lo que dice adicionalidad? Adicionalidad es, si lo miro en el sentido estricto de la palabra, la ley en Paraguay dice que todo propietario debe dejar el 25% de sus bosques en su propiedad. Entonces, si yo tengo 10.000 hectáreas de bosques, 2.500 no puedo tocar. Entonces, lo que yo puedo de alguna manera echar son los 7.500 restantes, ¿verdad? Pero también tenemos otras normas que dicen, si está cerca de un curso de agua, tenés que dejar un corredor. Si está cerca de tal lugar, tenés que dejar esto. Y también, como entre tus animales necesitas sombra, al final vas a terminar dejando de una propiedad que tenés 10.000 hectáreas de bosque, vas a terminar dejando por ley casi 40%, 4.000 hectáreas sin tocar. Entonces, la adicionalidad sería, si voy a ir mal al sentido tajante de lo que dice la ley, vos, algo adicional es si protegés algo de los 6.000, porque esos 4.000 ya estaban protegidos por la ley de tu país. O sea, esos 4.000 no iban luego a tocar. Entonces no tiene sentido que yo te certifique a lo que vos no ibas luego a tocar. Ahí entra un punto de una discusión que tuvimos, pero ¿cuál es la diferencia? Y eso desde el punto de vista técnico, y una solución, digámosle, que yo le suelo dar a la gente es, este es un mercado de carbono, lo que vos tenés que demostrar que con tu proyecto vas a capturar o evitar emisiones. Entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Es eso que vos no podías tocar, podés transformarlo en un sistema de un manejo forestal y mejorar los niveles de captura que ya tienen de por sí solos. O sea, yo tengo un 25% de bosque, más no sé cuántos. El mismo ejemplo, 10.000 hectáreas de bosque, 4.000 no las puedo tocar. No puedo echar porque la ley me dice. Parece que no hay adicionalidad. Yo puedo medir cuánto está capturando esas 4.000 hectáreas que no las puedo tocar por ley. Y me puede decir, bueno, todo ese bosque por cada hectárea está capturando 5 toneladas por año. Entonces, lo que yo básicamente preparo un proyecto y digo, yo voy a implementar un sistema de manejo forestal sostenible y con este sistema de manejo forestal sostenible, este bosque que está capturando 5 por año, va a capturar 8 por año. Entonces, la adicional es 3. Entonces, tengo 3 hectáreas adicionales que no lo iba a hacer en un bosque que no le podía tocar, porque la prohibición es que haga un cambio de uso de la tierra. No, es que no se pueda usar. Y eso también hay muchas confusiones. Hay un 25% de bosque que hay que no se puede echar, pero se puede hacer algo que se conoce en términos forestales, un manejo forestal sostenible. El manejo forestal sostenible es muy fácil de entender. Sacar los árboles viejos y darle espacio a los árboles jóvenes para que vayan creciendo. Porque esos árboles jóvenes, o sea, cuando hay llenito de árboles viejos, los árboles jovencitos están así, chiquititos, no crecen, se quedan ahí. Entonces, al no crecer, no capturan carbono. Cuando uno saca esos árboles viejos bajo un manejo forestal sostenible, eso sigue siendo bosque. Yo saqué ciertos árboles selectivamente, eso sigue siendo bosque,
pero le di espacio para que entre el sol, porque eso es lo que necesitan. Entre más el sol y esos arbolitos chiquititos comienzan a crecer. Entonces puedo tener un negocio donde yo no puedo tocar, no puedo hacer el cambio de uso, ni productivo, y tampoco parecía algo adicional, pero lo transformé en un sistema de manejo forestal donde esos bosques que estoy sacando me pueden dar un ingreso económico por madera, que a lo mejor no lo hacía porque la madera no estaba con un buen precio, pero aparte de la madera, hoy voy a poder certificar como carbono y va a ser un complemento otra vez. Ahí ya me cierra el negocio. Jorge, perdón, otra forma de explicar el concepto de adicionalidad que es clave es decir lo siguiente: yo no haría esta actividad si no fuera por lo que voy a cobrar por los créditos de carbono. Así de sencillo es. Entonces, si no voy a poder comercializar los créditos de carbono, voy a desmontar nomás el inmueble. Como voy a poder comercializar créditos de carbono, entonces voy a dejar y no voy a desmontar. O yo quisiera hacer aquí un proyecto forestal, pero los números no me cierran si no vendo los créditos de carbono. Entonces, para poder llevar adelante este proyecto, yo necesito emitir y vender créditos de carbono. Básicamente, Claro, funciona así. es lograr demostrar que con el ingreso por venta de crédito de carbono, yo estoy mejorando mi actividad y está capturando más. Y a la evitando eso. inversa, por eso es que si hay nomás luego una prohibición legal de desmontar, te van a decir, no es que vos no vas a desmontar para cobrar los créditos de carbono, vos no vas a desmontar porque no podés desmontar, porque hay una ley que te impide desmontar. La ley de forestación cero en la región oriental o la que te exige la reserva 25% del 45% total. Pero hay discusiones. O sea, recordemos que acá no estamos hablando de una sola certificadora. Yo mencioné hace rato la de Verra, que tiene casi el monopolio. Y ahí quiero hacer nomás una precisión, porque Verra es un estándar de carbono y Verra se vale de las certificadoras, que son como una agencia de rating crediticio, por decirlo así, que es la que verifica la actividad. Entonces, yo supongamos soy el propietario, me voy a parar un ratito. Sí, Yo supongamos soy el propietario, dueño del proyecto, y yo digo voy a desarrollar este proyecto. Yo lo puedo hacer solo, voy a hacer una analogía. Yo lo puedo hacer solo o puedo contratar una desarrolladora. Es como decir, acá tengo un inmueble, voy a construir un edificio y me voy a dedicar a vender los departamentos, o puedo traer a una desarrolladora inmobiliaria que me va a desarrollar el proyecto, me va a decir, vamos a vender así, vamos a hacer esta tipología de departamentos, etc. Entonces, la mayoría de los proyectos tiene, en primer lugar, una desarrolladora, que es una empresa especializada que te ayuda a desarrollar el proyecto, empaquetar el proyecto, vender el proyecto. Ese proyecto se presenta ante un estándar de carbono. Jorge citó a Verra, que es la más conocida, después podemos hablar de eso porque Verra tuvo muchos problemas últimamente. Ese estándar de carbono, para hacer otra analogía, es como la bolsa de valores de Asunción, ¿ok? Es donde se hace el trading de los títulos. El estándar de carbono no compra ni vende, es el espacio donde ocurre la compra y la venta. El comprador y el vendedor tienen una cuenta corriente y ahí se van haciendo los débitos y créditos de los créditos de carbono. Y después tenés la certificadora, que es un tercero independiente, que es el que viene a verificar que el proyecto se hizo, que efectivamente se dijo que se iban a reducir o capturar tantas toneladas, y hacen las mediciones, miden y confirman que eso es así. Entonces, la administradora de estándar de carbono se vale de una certificadora. Y ahí hago la analogía: la certificadora es como el rating agency, la agencia de rating que le da el visto bueno al proyecto. Una pregunta en términos prácticos. Damos por hecho que ese 25% que nos permite echar de nuestros árboles de una superficie dada, se da por hecho de que por una prohibición legal no está permitido, ¿verdad? Pero ese 25% captura.
¿Y por qué no tendría el beneficio de la certificación y poder comercializar ese certificado? Y uniendo a esta pregunta también la posibilidad de que ya te anticipé antes de comenzar la charla, por decir, el Estado tendría grandes superficies de tierra como reserva, por decir reserva en el norte, que podrían certificarse. Los parques nacionales. Sí, y que podría el Estado beneficiarse. La característica que siempre tiene que tener es la adicionalidad. Inicialmente, lo que se dice es lo que legalmente ya estabas conservando, ya tenías una obligación, por tanto, certificar eso. Ojo, no quiere decir, y justamente eso es una de las cuestiones que hoy hay mucha crítica a Berra, ¿verdad? Porque hay muchos bosques o proyectos certificados que se dicen, bueno, al final eso no era adicional. Justamente porque algunos países lo que básicamente hicieron fue certificar su 25%, por decirlo de una forma que se entienda, ¿verdad? Por eso es que yo lo que digo es, como técnico, lo que recomiendo es, si está tal como está, probablemente no sea certificable, pero ¿por qué no probas tu proyecto introduciendo ciertas mejoras a los efectos de decir, acá se capturaba 3, con las mejoras que yo voy a hacer con este proyecto, voy a pasar a capturar 8 o 10? Así y mismo, ahí hay una adicionalidad directa, aunque al comienzo parecía que no iba a poder certificar, le diste la vuelta al proyecto y conseguiste la certificación. aparte, hay una situación de facto que es que hay mucho desmonte ilegal. Entonces, la justificación también puede ser de ese productor o de esa persona que tiene esas grandes extensiones, decir, bueno, no hago nada, dejo así, y los marihuaneros y todo eso van a liquidar el bosque como la reserva en Baracayú y demás, no existe. O sea, ya no existe eso, es una utopía. Entonces vos decís, levanto la mano y no hago nada. Ahora bien, si certifico, yo me comprometo a poner guardaparques, a recomponer esos bosques a su estado original, que están totalmente degradados, y hacer prácticas de manejo sostenible, emplear a las comunidades indígenas en estos temas, que son los co-beneficios que menciona acá Jorge. Esa es una discusión que no está saldada y que es una bandera que está llevando Paraguay, o que va a llevar Paraguay, o que tendría que llevar Paraguay, para que se reconozca todo el tema de deforestación cero y todas esas concesiones que hizo. O sea, hoy no podemos decir que se puede certificar, pero tampoco podemos decir que no se va a poder certificar. Veo nomás cierta falta de equilibrio o equidad en el mundo, en países como el nuestro, que tardaron, demoraron o mantuvieron grandes territorios con bosque, y países que degradaron completamente y que hoy, si plantasen, serían beneficiados con certificado de carbono. Y bueno, y esa es la discusión política, y la Unión Europea, el convenio, y por qué nos imponen los gringos, y ellos ya hicieron todo lo que querían y nosotros todavía no. O sea, y sí, es así, pero... Nosotros cuando discutimos el Acuerdo de París, esto es lo que le llamamos responsabilidad histórica. O sea, ¿se acuerdan las primeras láminas que les mostré el presupuesto global de carbono? ¿Verdad? O sea, resulta que Paraguay tiene que poner un techo a su desarrollo, porque todo lo que nosotros hacemos como seres humanos genera emisiones de CO2, de metano, de lo que sea. Más que nada de CO2. Hasta respirar genera emisiones. Bueno, o sea, nosotros estamos continuamente tirando CO2 cuando estamos respirando, ¿verdad? Entonces, una de las discusiones que siempre decíamos era que se reconozcan las responsabilidades históricas y de que ese presupuesto global del carbono fue usufructuado por el desarrollo de los países industrializados. Y ahora que nos sobra 600 gigatoneladas en el mundo por emitir, nos dicen que todos tenemos que hacer algo, cuando ustedes fueron los culpables de consumir todo ese presupuesto. O sea, hay estas discusiones políticas también entre los grupos de países, y que se presenta esto, ¿verdad? Pero básicamente, como esto es un mercado voluntario, acá estamos hablando de un mercado voluntario, también hay condiciones que ponen esta certificadora, que dicen queremos adicionalidad, ¿verdad? O sea, el hecho de que tu propiedad, que no lo puedas tocar por ley, está generando un servicio ecosistémico y está capturando CO2, ¿verdad? Es algo que lo iba a hacer nomás luego, no es algo adicional.
Entonces, por eso es que yo, y así como dijo Rodolfo, hoy podríamos medir un bosque y decir, este no está capturando nada, o sea, tiene un balance de emisiones. Pero si comenzamos a hacer un manejo en territorios degradados, tenemos grandes zonas degradadas. Entonces voy a comenzar a hacer reforestación con especies silvestres, con especies nativas, y ahí comienza a escribir, o sea, antes de hacer eso en forma individual, se plantea eso como proyecto de carbono, por así decirlo, y a los efectos de ver cuánto me va a dar un ingreso. Y hay algo que es el segundo paso a la adicionalidad, que serían como unos beneficios secundarios o complementarios, que le dan un valor adicional a ese crédito, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente yo quiero ese 25%, hoy lo dejo en una zona que hay un recurso hídrico, pero ese recurso hídrico, o sea, la calidad no tiene una buena calidad ese bosque, entonces yo voy a intervenir ese bosque para plantar, para mejorar, va a captar más agua porque va a haber más árboles. Entonces quiere decir que tu crédito de carbono, que tenía un valor de X, podría comenzar a robustecerse y valer un poco más, ¿verdad? De acuerdo a lo que uno pueda decir, yo no solamente tengo un crédito que demuestra que capturó o que dejó de emitir, sino también genera otros co-beneficios, le llamo yo, ¿verdad? O beneficios secundarios, que son protección de la biodiversidad. Hay animales silvestres, hay flores silvestres, regula el clima. La actividad que yo estoy haciendo va a generar mano de obra porque voy a contratar a gente local para que planten los plantines en el bosque. Bueno, entonces le voy a movilizar esa comunidad que va a ser beneficiada, probablemente sea, o que yo contrate sean indígenas, comunidad indígena que tengo alrededor de mi territorio, con lo cual a lo mejor los campesinos o invasores que yo tenía, que normalmente entraban para sacarme el rollo, van a tener una actividad laboral que no va a haber necesidad que me saquen rollo. Entonces es como que uno va valorizando ese crédito. Por eso es que algunos venden a 15, 20 o 30 dólares, ¿verdad? Y algunos, si uno entra en el mercado de carbono, dice el precio de una tonelada hoy es $1. 1,01 creo que decía el día de ayer, ¿verdad? Pero hay proyectos que están vendiendo a 7, a 9, a 14, depende de cómo negocian y la robustez que demuestran con su crédito, ¿verdad? Esto ya es un poco la parte legal. Después, entrando, estos son como dudas, yo le pongo dudas y opiniones y seguramente pueden compartir o hasta inclusive explicarme. El MADES va a tener que hacer un registro de carbono, eso lo dice la ley. Y una de las preguntas que yo me quedé, inclusive le dije al MADES en su momento, es: ¿vos solamente vas a hacer un registro o vas a hacer un proceso de control del proyecto? Bueno, y realmente está como la nebulosa de: yo tengo que llevar mi certificado nomás, o sea, yo ya certifiqué todo, ya tengo el certificado de la acreditación de Berra, ¿verdad? Entonces vengo al MADES con mi registro y el MADES no debería revisar de vuelta todo el proyecto para ver si lo que Berra yo tengo una opinión sobre todas esas dudas operativas. Pero son como, o sea, no sé si se entiende un poco, estas son quizás dudas administrativas que con la reglamentación, porque todavía no salió la reglamentación de la ley, ¿verdad? Quizás se puedan, digámosle, discutir. Pero hablamos ahí también de contabilidad de las emisiones que debe hacer, eso va a tener que hacer por el tema de la famosa, no tienen que estar en riesgo las NDC, tenemos que saber cuantificar a favor de quién va y a favor de qué país. O sea, si yo logré vender un crédito, tiene que estar en el balance de Paraguay. Esto es lo que nosotros absorbemos, pero esta parte que era de Jorge Martínez, él le vendió a Juan Pérez, que está en la ciudad de España. Bueno, entonces eso tiene que estar reflejado en el balance de Paraguay y en el futuro va a tener que estar registrado en el balance del país comprador también, ¿verdad? Después dice una especie del MADES tendrá que realizar un informe de avance. Hay un artículo que dice que el MADES deberá reportar en forma anual el avance de las contribuciones. Normalmente para hacer esto se depende de cooperación internacional. Esa es la realidad en la institución pública. Yo fui director nacional de cambio climático. Y si no había plata de cooperación, no hacíamos los inventarios. Entonces, con este artículo, yo una de las cosas también que le dije al MADES es: usted tiene la capacidad económica. Yo sé que hay buenos técnicos, pero esto implica tiempo, moverse, talleres y etcétera, que probablemente se tenga que revisar. Y algo que me llamó bastante la atención es que dice: el MADES tendrá que emitir la constancia de no objeción, ¿verdad?
Y en mi opinión, yo hubiese preferido que sea un certificado del registro, no un certificado de no objeción. Es que es otra cosa. Claro. Si querés, te puedo... Probablemente sí, pero te voy a tratar de explicar. Y estas son las discusiones que ya lo tuvimos en su momento con Rodolfo. ¿Por qué yo digo no objeción? Porque la no objeción, y no porque yo tengo, y hay una lámina que yo digo eso, pues, yo no tengo miedo de Berra ni Gold Standard, que son certificadoras prestigiosas. Lo que tengo miedo es de certificadoras poco conocidas o certificadoras nuevas que puedan crearse, que no sabemos la veracidad de la aprobación del proyecto, que no termine diciendo, yo revisé este proyecto y este proyecto captura 1 millón de toneladas. Entonces yo llevo al registro, porque tengo el certificado, llevo al registro y me emiten la constancia de no objeción. Y yo lo que hubiese preferido es que diga un certificado de registro, no objeción. Porque del momento que el Estado paraguayo, a través de una institución pública, me dice, yo no objeto tu proyecto, quiere decir que reconoce también mi proyecto. No, es que no objeta el proyecto, no objeta la venta de los créditos de carbono al extranjero. Eso es lo que es la constancia de no objeción. Pero si querés, lo que podríamos también hacer es hablar a grosso modo de la ley para que todos se ubiquen y entramos en las dudas, no sé. Al punto que yo llegué... Del acuerdo de Escazú, que todavía no firmamos, ¿verdad? Y ahí se establece que cualquier organización puede objetar un proyecto de esta naturaleza. Entonces podría haber ya 2 instituciones que objete esto. O sea, mi puntualización, yo sé, seguramente cada uno lee y puede interpretar como quiere. Mi puntualización es si con la no objeción no validamos algo que era medio gris. No sé si se entiende lo que yo quiero decir, ¿verdad? Porque acá no, o sea, yo no sé cuántas certificadoras hay a nivel mundial. Y puede venir el día de mañana alguien que diga, yo certifiqué con esa empresa que está en la esquina, ¿verdad? Y no he visto, perdón Rodolfo, eso me vas a corregir también vos seguramente, no he visto ningún artículo que diga que se puede prohibir o rechazar un certificado de alguna certificadora. O sea, no hay una clasificación de certificadoras que el MADE va a tener que analizar. Pero se le da al MADE la potestad de reconocer a las certificadoras. Entonces hay un filtro previo donde el MADE puede, si no cumplen con ciertos requisitos, rechazar a la certificadora. Y nuevamente, es importante distinguir la certificadora del estándar de carbono. La constancia de no objeción, acá, bueno, este era uno de los puntos que iba a explicar después, pero terminemos y después... y lo mío, como digo, esto no quiere decir que está mal, esto es lo que quiere decir que hay todavía discusiones que estamos teniendo. O sea, el propio MADE internamente y a veces que nos suele consultar y también colaboramos. Es lo que le estaba diciendo recién, acá dice, los créditos de carbono serán demostrados a través de certificados o constancias emitidas por las administradoras de carbono, ¿verdad? Y lo mismo que dije, ¿qué pasa con las certificadoras muy poco conocidas? Y si te emiten un certificado, yo me voy al MADE, el MADE me puede decir, por más que vos hayas hecho todo este trabajo, esta certificadora nosotros no consideramos habilitada para este estudio, ¿verdad? O sea, el MADE va a tener que hacer el día de mañana una clasificación de quienes sí son válidas como certificadoras. Esa es la duda que probablemente le dejaría más que nada al MADE para que reglamente eso internamente, ¿verdad? Alguien parece que levantó la mano ahí. Certificadoras que están avaladas a emitir ese certificado y que eso pueda meterse al mercado de carbono. O sea, creo que internacionalmente debería existir ya a esta altura una lista de certificadoras que están avaladas por el mercado. Nosotros le decimos que es certificadora Berra, pero realmente Berra es una ONG, que lo que da es un sello. Sí, claro. O sea, básicamente, existe. Brasil creó hace poco una ONG, dijo, nosotros vamos a tener también nuestro sello de carbono. Y no es prohibido. O sea, nosotros podemos juntarnos mañana y tener nosotros nuestro propio sello de carbono si queremos. O sea, no es prohibido eso. Lo que hay que ver es si reunimos los requisitos que el día de mañana el MADE nos podría decir, para que ustedes tengan una validez, tienen que por lo menos tener estos criterios, ¿verdad? Pero, como digo, yo veo nomás este vacío todavía acá.
que probablemente puede llegar a discusiones todavía. Bien, yo tengo 2 láminas más, Rodolfo, y uno es del Canon, habla de que hay que pagar 500 jornales por registro como tasa máxima, o sea, como Canon dice, ¿verdad? Y a ellos lo que le dije al MAD es un registro, no es un proceso de revisión completa, donde te vas a hacer un control, ¿verdad? Y llegar a 43 millones de guaraníes, o sea, si me vas a cobrar en función a lo que yo podría ganar, entonces realmente es un cobro excesivo, ¿verdad? O sea, si no quiere decir que todos los estudios de impacto ambiental tienen que salir en función a la ganancia de la empresa, ¿verdad? Pero bueno, algo digámosle que dice hasta, por suerte dice hasta. Vamos a ver. Eso se tiene que reglamentar ahora, en función de... Pues hay proyectos de 300 millones de dólares. Entonces ahí... Bueno, pero... Una miseria son 43 millones de guaraníes para el MADE. Sí, pero lo que pasa es que puede ser un proyecto, ya comienza el ping-pong, es vos tenés 300 millones de dólares virtual todavía, no vendiste nada. Bueno, entonces ahí lo que yo le diría al MADE es, cobrame nada lo que quiera, pero una vez que venda, no para registrar el tope, ¿verdad? Claro, porque por acá, por ejemplo, se dice en concepto de inscripción, notificación, o sea, después el diablo está en los detalles. En la reglamentación vos tendrías que decir que en la inscripción quizás se paga menos, pero la comercialización y transferencia ya es otra cosa, porque ahí ya monetizaste. Ahí te podrían cobrar una suma. Ahora, yo fui 10 años funcionario del MADE, fui director, y una vez al año nos juntábamos para decir cuánto vamos a recaudar y necesitamos recaudar. Y si podía pedir 43 por cada cosa, te voy a pedir 43 por cada cosa. Esa es la verdad. Pero bueno, por lo menos, digámosle, nos vamos a enterar seguramente más adelante cuáles van a ser las condiciones de pago, ¿verdad? La obligación de notificar el registro de crédito, esto también es algo administrativo, porque dice una vez que uno consiga la certificación, tiene 30 días para meter en el registro, y lo que ahí era como una pregunta adicional, digámosle que hasta el MADES y una idea, es para llevar al registro solamente me van a pedir el certificado que me dio la certificadora, o el MADES me va a terminar pidiendo cosas adicionales, ¿verdad? El título autenticado, aprobado por el Servicio Nacional de Catastro, aprobado por la Dirección de Registros Públicos, aprobado por la Escribanía, y resulta que eso, primero me va a generar un trámite burocrático adicional y gasto, ¿verdad? Pero eso me va a impedir que yo llegue a los 30 días que me pone de tope la ley, ¿verdad? Porque no, o sea, me imagino que conocen y saben bien, en Servicio Nacional de Catastro y Registro Público nada nos sale con 6 meses de tiempo, con suerte, ¿verdad? Entonces, y hay una parte que dice infracciones, que yo no tengo acá, pero dice infracciones, no registrar el proyecto. Entonces lo que hay que decirle al MADE es, bueno, si vos me comencé a exigir más cosas, voy a estar en incumplimiento de los 30 días, no me vaya a querer poner una infracción por eso, o aceptame solamente el certificado como dice la ley y no me pidas nada más, ¿verdad? Pero normalmente lo que suele ocurrir, y ya ocurrió en otras leyes y otros proyectos, te piden principalmente los certificados que acreditan que tu propiedad no está libre de gravámenes, o sea, todo lo que es registro público y catastro, normalmente. Entonces yo tengo como una preocupación que puede ser que no exista si Almades decida no exigir nada de eso, ¿verdad? Y después la preocupación es cómo harán todos los pagos que se le pide, principalmente a los extranjeros, ¿verdad? O sea, si yo vendo, tengo que ir a pagar. Pero una vez que yo ya le vendía a él que está en España, no es prohibido que él venda de vuelta. Él no va ni a pagar, ¿verdad? O sea, que no me quieran recargar a mí esa segunda venta del mismo crédito, por así decirlo, ¿verdad? Estos son procesos, más que nada, que ya habló un poco Rodolfo, cómo van los procesos de certificación en el mercado de voluntario de carbono. Si alguien tiene dudas, lo que yo siempre les digo, hagan una prefactibilidad. La prefactibilidad pueden hacer ustedes mismos con un poco de conocimiento y decir, bueno, realmente yo voy a capturar o voy a absorber un poco más carbono con esta actividad y me conviene, o sea, la factibilidad también puede ser económica, ¿verdad? Me conviene ir a ese proyecto o no. Y después quienes participan en el proceso de certificación, el dueño del proyecto, el que te escribe el proyecto, el que te valida el proyecto, las certificadoras y probablemente también las partes interesadas, ¿verdad? Verra, que es la certificadora que tiene más créditos registrados en su sistema, casi el 75% de los créditos de carbono, tuvo varias publicaciones, justamente eso es lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? Proyectos que decían que iban a absorber cosas adicionales, que se demostró que no eran tan adicionales,
Entonces la imagen se fue un poco, digámosle, a la baja. Por supuesto, como cualquier cosa que está en el mercado de valores, los créditos que valían 14, 15 dólares bajaron hoy a casi $1. O sea, del año pasado estaba a 14 dólares, ahora están en $1. Para aclarar, eso es proyectos Mercado red voluntario. y Proyectos de red. mares y proyectos similares de evitación. Hay otros tipos de crédito de carbono, como por ejemplo lo que es de proyectos de lo que se llama nature-based removals, o sea, forestación, que explotaron en precio. Entonces, es muy importante entender si el proyecto es un proyecto de conservación, es un proyecto de forestación, es un proyecto de energía, un proyecto de transporte, porque no es que todos como las acciones de las empresas, las acciones de Apple pueden valer tanto y las acciones de IBM pueden valer otro tanto. Entonces, es cierto que hubo un sector que cayó mucho, Sí. y principalmente es el sector de conservación que se llama Red Plus, REDD+. El valor cayó mucho porque hubo, bueno, estas cosas que comentó Jorge, pero hoy están cotizando por encima de $20 Y- créditos de proyectos de Entonces, forestación. lo que en este caso lo que Berra hizo para ese programa específico, como dijo Rodolfo, para ese programa específico, dijo, bueno, vamos a reforzar nuestras reglas a los efectos que los proyectos nuevos tengan mayor integridad, eso es lo que se conoce como integridad, y que los proyectos al hacer las auditorías también contemplen nuevas reglas, ¿verdad? Entonces comienza ya a poner más, hay más cosas adicionales, que hoy se conocen como salvaguardas ambientales, mayor escrutinio de proyectos, o sea, cualquier proyecto, uno ya tiene que tener casi el aval del vecino para llevar su proyecto. Estamos hablando de estos proyectos de red de conservación, ¿verdad? Etiquetas, le llaman etiquetas para saber de dónde vienen. Sí. Esto ya es me parece que el último, así que... Y la evaluación de proyectos más estricta y participativa. O sea, anteriormente, digámosle, yo nomás llevaba el proyecto, yo escribía. Ahora lo que básicamente me piden es algún tipo de audiencia pública con los vecinos para demostrar que tu proyecto no le está afectando a ellos en alguna actividad, ¿verdad? Principalmente esto se da por grandes proyectos en Brasil, ¿verdad? Nosotros, por suerte, o sea, a pesar de que a veces legislativamente tenemos todavía complicaciones, no es la mayor cantidad del cambio de uso que se da en Paraguay son legales, ¿verdad? Y no ocurren en áreas protegidas. A diferencia en Brasil o en Colombia o en otros países donde dicen se deforestan 100.000 hectáreas, pero las 100.000 hectáreas eran en bosques públicos o áreas protegidas, no es nuestra misma circunstancia. Entonces, lo que muchos critican es cómo llegaste a certificar eso que al final igual se deforestó, ¿verdad? O sea, por incendio, por invasión, por lo que sea, pero las críticas vinieron por ahí, entonces bajó un poco la imagen. Igual sigue siendo el modelo de certificación más preferido y diría yo, ojalá que todos vayan a esto, porque realmente son los que ponen reglas bastante fuertes. Entonces cualquier proyecto que esté ahí tiene otro tipo de condición. No es lo mismo que vos me traiga el certificado de Berra a que me traiga probablemente el de CryptoCarbon, que trabaja con criptomonedas, que no sé cuáles son las condiciones para certificar, ¿verdad? Entonces, por eso que yo hablaba hace rato de ciertas certificadoras muy conocidas y otras que quizás no conocemos tanto. Cada proyecto debe ser analizado, su conveniencia, ya lo dije. Cada interesado deberá realizar un análisis principalmente de inversión económica. El análisis de conveniencia técnica también pueden realizarlo. La adicionalidad, que yo la profundizamos y ya digámosle hubo un intercambio, a los efectos de que debe demostrar de alguna manera que hay una captura, evitación o reducción de carbono. Y estos niveles, digámosle que está asociado un poco a los niveles de inventarios de gases de efecto invernadero, que en el futuro, esto es más que nada, es como una pregunta, pero va como algo que hay que discutirlo con el gobierno, ¿verdad? Yo certifiqué con una metodología de cálculo, con unos factores de emisión, con unos números. ¿Qué pasa si estos difieren de los números que el Paraguay maneja como gobierno? O sea, ¿cuáles vamos a ser los valores que vamos a usar al final de cuentas, como para que la gente sepa, bueno, estos son los números de Paraguay, estos son los números que la certificadora me da,
para tratar de que en el propio proyecto se arregle eso y no llegar a un punto donde yo tengo un certificado que me dice que yo reduje 1000 y el Estado paraguayo me dice no, vos solamente redujiste 500, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, y yo culmino con esa parte, digo, resolver los desafíos técnicos dará mayor integridad a los créditos de carbono de Paraguay. Las discusiones son más técnicas. Las discusiones son más técnicas, ni siquiera son desde el punto de vista legal. Y lo económico es, o sea, va a ser, me cierran o los números el día de mañana. Así que hasta acá, espero que no haya sido complicado, que haya sido, digamos, algo fácil de entender. Y seguimos igual acá nosotros con Rodolfo para discutir todavía las cosas que nos quieran preguntar. Gracias. Voy a reducir, creo que nos quedamos sin tiempo, así que voy a reducir 30 minutos en 5, si les parece. ¿Ok? 2 minutos, perfecto. Algunos puntos a agregar. Hay 2 mercados grandes, mercados voluntarios, todo lo que hablamos, gran parte de lo que hablamos fue mercados voluntarios. Los compradores pueden comprar porque voluntariamente quieren comprar. Apple, Microsoft, Delta Airlines y todas esas empresas compran voluntariamente créditos de carbono porque asumieron compromisos con sus accionistas, sus stakeholders de contribuir al tema positivamente al tema de cambio climático, entonces compran créditos de carbono en el mercado voluntario, los compran a través de Verra, Gold Standard y otras administradoras de estándar de carbono del mercado voluntario. ¿Ok? Eso es mercado voluntario. Hay otro gran mercado, que es el mercado regulado, el principal en la Unión Europea. Los compradores compran porque están obligados a comprar por regulaciones de la Comunidad Europea o de sus respectivos países. Ese es el mercado al que nos queremos ir, como en Paraguay. El mismo crédito que está pagando $20 en el mercado voluntario, si vos lográs vender a la Unión Europea, paga $100. O sea, estamos hablando de otra cosa. Entonces, la ley, y enseguida hablamos, en el minuto que queda, hablamos de la ley. La ley es una ley marco que da un cierto margen de acción y lo que hace es establecer que los créditos de carbono son propiedad privada, lo primero, porque esto no está regulado. Hay países que nacionalizaron o que dicen, no, esto es del propietario, es del Estado o del superficiario o qué sé yo. Dice, esto es propiedad privada, es el que desarrolla el proyecto. Segundo, establece un cierto porcentaje que el Estado puede reservar a su favor, no para comercializar, sino para utilizar a favor del cumplimiento de sus metas. Tercero, de las NDC, permite, y esto es lo fundamental, vender los créditos de carbono al extranjero. No existe un mercado de créditos de carbono en Paraguay y no va a existir por los próximos 30 años tampoco probablemente, porque nosotros no tenemos ese problema. Acá no hay empresas que van a comprar créditos de carbono. Entonces, nosotros somos un país exportador de créditos de carbono. Si nosotros vamos a desarrollar un proyecto de agricultura, soja, la cadena productiva para abastecer el mercado local, nos morimos de hambre todos. Es un mercado de exportación. La soja, la carne y demás, hoy. Los créditos de carbono de la misma forma son de exportación. Entonces, lo que necesitamos es que se puedan vender hacia afuera. Cuando se venden hacia afuera, Paraguay no puede reportar a su favor esos créditos y el comprador también reportar a su favor, porque hay lo que se llama doble contabilidad. Yo no puedo vender mis bonos en Banco Continental a Jorge y yo declaro en mi balance los bonos y él también declara en su balance los bonos como un activo. No se puede. Entonces, eso pasó con los créditos de carbono. Eso es lo que la ley busca evitar con el registro y con la constancia en objeción. ¿Qué es lo que es la constancia en objeción? El MADES te dice, yo estoy de acuerdo que vos vendas esto hacia afuera y no voy a utilizar en mi contabilidad. Todos los compradores serios hoy en el mundo te piden una constancia en objeción de la autoridad respectiva de ese país. Llámese MADES o en Argentina no sé cómo se llama o en Singapur no sé cómo se llama. Entonces eso es otro punto que establece la ley. Si vos vas a vender, el MADES te da esa constancia y eso te da seguridad jurídica y ese crédito vale más porque
tener la constancia que el país no va a usar a su favor. El otro punto es que establece que no está grabado por el IVA. Estaría grabado por renta. Ese también era un punto que no estaba, bien determinado. Y lo del registro y las sanciones que hablamos, y ahí mencionaba un punto del registro, que es que lo que se busca también con esto, y como decía Jorge, habrá que ver cómo sale la reglamentación, es que no exista esa asimetría en cómo se reportan los números entre el MADES, ONG, sector privado. Entonces vos vas a tener un registro y vos vas a decir, acá yo emití 50 y vendí 50, o emití 50 y vendí 45 y dejé 5. Y si el MADES tiene ese dato, le va a ser difícil después decir, no, ese proyecto en realidad no emitió 45, sino que para mí que fue un 20. Se vuelve un registro oficial y se vuelve un punto de partida para que todos estemos partiendo de los mismos números. Esa es la aspiración. Habrá que ver cómo sale después la reglamentación, algo en lo que se está trabajando. Entonces, ¿nosotros podemos creer en el cambio climático o no? No importa eso. No importa. Irrelevante. Hoy hay compradores que están dispuestos a pagarnos por esto. Y tenemos que aprovechar como país, dar un marco seguro. Es como el tema de la criptomoneda. Nosotros podemos creer que las criptomonedas van a explotar y no van a existir, o que van a existir o lo que sea. Hay mucha gente que hizo mucho dinero en Paraguay con el tema de criptomonedas. Lo mismo es con los créditos de carbono. Hay una oportunidad de mercado gigante hoy, más allá de que seamos agnósticos o creyentes respecto al cambio climático. Y tenemos que aprovechar como país esas oportunidades. También mencionar que aparte del Acuerdo de París y todas estas acuerdos a nivel internacional multipaís, y aparte de lo que es el mercado voluntario, existen acuerdos bilaterales. Paraguay está en conversaciones con países para hacer, en vez de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, yo firmo directo con tal país y acuerdo que le voy a poder vender estos créditos de carbono y me va a comprar directo y listo, cerrado el tema. Eso ya anunció el presidente, es un tema que está avanzando con algunos países. Por último, respecto de precios y demás. Los precios dependen, como decía Jorge, del tipo de proyecto, dependen de los co-beneficios. No es lo mismo decir yo hago acá, planto 10 arbolitos y listo, o planto 10 arbolitos, le voy a ayudar a la comunidad, voy a hacer esto otro, voy a trabajar en esto otro. Eso le da un valor adicional. Entonces, los precios están variando, pero pueden ser de $1 a $100. Entonces, se imaginarán cómo eso cambia el análisis de factibilidad o de prefactibilidad. Por eso es tan importante trabajar con gente que entiende de esto, y es importante porque dependiendo de cómo se vende el proyecto, esto puede valer más o menos. Paraguay lo que está buscando es volverse un país premium originador de créditos de carbono. ¿Ok? La carne paraguaya es la mejor del mundo. Los créditos de carbono de Paraguay son los mejores del mundo. Eso es lo que Paraguay está tratando de instalar con una ley sólida y demás cuestiones. Por último, respecto de los costos y demás, existe lo que se llaman los proyectos agrupados. Muchos productores pequeños se pueden sumar y presentan un proyecto en común y con eso diluyen los costos. Algunos de estos proyectos, como el de Sara que estaba ahí, son proyectos agrupados. Paracel está haciendo proyectos agrupados y otras empresas están haciendo proyectos agrupados. Entonces, esa es una forma de diluir los costos y poder hacer, aunque uno no tenga 5.000 hectáreas. Bueno, sí. Convenios con, digamos, entre Paraguay y otros países. Esa formalidad de la venta, ¿cómo se va a dar? O sea, que si, digamos, en este caso la certificadora va a emitir un título o lo que sea, digamos, el MADES también va a decir, digamos, que... Ahí harías probablemente fuera de una certificadora. Harías una venta directa. Es como una colocación privada. No sé, no vas a pasar por la bolsa. Pero digo, ¿cómo el que está en el exterior dice, sí, esto es un documento? Porque te vas a poner de acuerdo primero en la metodología y demás con ese país. Vas a decir, yo te voy a vender proyectos de este tipo y ellos te van a decir, bueno, si yo te voy a comprar, yo quiero que cumplan con estas condiciones, esta metodología. O sea, las partes entre ellas van a acordar lo que normalmente te establece una administradora de estándar de carbono.
Y en vez de pasar por la administradora de estándar de carbono con sus criterios, las partes acuerdan los criterios entre ellas y realizan las transacciones entre ellas. No sé si se entiende. Quisiera, Yo no tengo problema. Si justamente quieren, iba a para lo que plantear alguien se una tenga que ronda de ir. preguntas y respuestas entre todos, porque yo creo que quedaron muchas dudas, ¿verdad? Y justamente para orientar un poco ese ambiente de preguntas, plantear el escenario de la siguiente manera. Muchos de nosotros o están en empresas como administradores, está como asesor o está como auditor, etcétera. El planteamiento siguiente: en el momento de que yo obtenga una certificación, hay un activo reconocido que tiene la primera duda es la valoración económica y contable en mi empresa, y en el segundo momento, en el momento de comercializar, es como que yo reconozco el ternero eventualmente en mi producción ganadera que tiene una valoración por kilo vivo y eventualmente lo vendo a un mayor valor posteriormente. Ese tipo de dudas prácticas plantear en el... Yo quería, lo que dijo, hay un ejemplo, y como dijo Rodolfo, es lo que si va a haber un acuerdo entre partes. O sea, inclusive esto puede darse entre dos privados, y el privado de otro país te puede decir, mira, vamos a tal certificadora. Estamos hablando de antes que comience cualquier proyecto. Paraguay fue al Fondo Verde del Clima hace unos 4 o 5 años y dijo, nosotros redujimos entre el 2015 y el 2017 estas emisiones con esta metodología y queremos saber si ustedes nos pueden... Hay un programa que tiene el Fondo Verde del Clima que se llama Pago por Resultado, ¿verdad? Entonces ellos, los que de alguna manera, por decirlo así, nos compraron eso que se logró reducir con respecto a lo que Paraguay emitía un año, bajó la tasa de emisión, entonces esa diferencia se vendió y nos pagaron $5 por tonelada evitada, sería eso, ¿verdad? Y la metodología fue entre las partes, nadie se fue a Berra, nadie se fue a hacer certificadora, sencillamente ellos dijeron, estas cosas yo quiero que vos calcules. Y hay algo que se llama, así como en los inventarios hay incertidumbre. Lo que el Fondo Verde del Clima dijo en su momento, y algunos proyectos yo vi también que manejan este cálculo, dice, yo no estoy seguro de si vos absorbiste, o sea, si absorbiste lo que vos me decís que absorbiste. Entonces yo te voy a pagar, Paraguay vendió, tenía 23 millones de toneladas para vender. A nosotros nos pagan un premio, por así decirlo, por 15 millones de toneladas y tenemos que dejar 8 millones sin comercializar como una especie de garantía porque no sabemos si hay algún error o incertidumbre en los cálculos. De alguna manera te pagaron por los 23 millones, por así decirlo, pero efectivamente, económicamente, solamente te pagaron 15. ¿Verdad? No sé si se entiende ese ejemplo, pero suele darse también. Yo no estoy tan seguro de tu fórmula, no estoy seguro si realmente es 1000. Entonces, te pago por 800, pero figura como que los 1000 es mío, ¿verdad? Mientras que a tu pregunta, Carlos, probablemente va a reconocer una ganancia enorme y porque los costos van a ser marginales y respecto de cómo contabilizar hasta el momento que son comercializados, y ahí los contadores van a ponerse creativos. No sé, va a ser un activo contingente, no sé si existe esa categoría. En vez de pasivo contingente, un activo contingente. ¿Existe eso? Hay algunos que están pensando en eso de contabilidad. Inclusive, si bueno, yo tengo certificados, no son comercializables, pero al menos me sirve para dejar garantía en un banco, ¿verdad? Y el banco también puede tener su propia fórmula de decir, bueno, vos decís que esto vale 4, te tomamos por 4, porque puede ser para nosotros. Hay bancos que están comprando, ¿verdad? Porque salen ellos y tienen sus propios... Su mesa de trading. Con permiso. Bueno, muchísimas gracias, muy claro y bueno, muy interesante el debate. Yo soy productor y bueno, estoy en este tema, es decir, he estado tratando de entender mejor este tema, ¿verdad? Pero en la práctica los productores lo que más queremos saber es, con la experiencia que hay, porque ya hay unas cuantas experiencias, digamos, en esto, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a partir de qué montos, o sea, de qué cantidad de, por ejemplo,
500 hectáreas, yo entiendo que se están agrupando y por un lado sí, pero por ejemplo, agrupaciones, ¿eso tiene que llegar a qué? ¿5.000 hectáreas más o menos? O sea, mencionaste que el estudio cuesta $250.000, o sea, bueno, si tenés 500 hectáreas que estás o sea, en el Chaco, vamos a suponer, ¿no? O sea, estás perdiendo tu tiempo más o menos, tendrías que agrupar a partir de 5. Más o menos, yo entiendo que cada uno hace también, si hay comunidades indígenas tiene mayor valor, si es que hay otras, o sea, hay una serie de otros factores, entiendo, que hay que hacer un análisis y una prefactibilidad en cada una de las propiedades, pero ya con la experiencia, o sea, más o menos, o sea, con 500 hectáreas estás perdiendo tu tiempo, digamos, o con 1.000 y en realidad 5.000 es sweet 500 spot, hectáreas está. ¿de qué? No es lo mismo Ay, pero no, conservación. yo hablo de evitar, si el MADES te da el permiso de poder echar y de que vos evitás echar, sí. No, yo hablo de que en el caso de que el MADES te da el permiso para echar y uno opta por no echar, bueno, esperando que ojalá que te puedan pagar por esas hectáreas que no. O sea, en el caso mío yo tengo 400, ¿verdad? Es poco, bueno, Yo pero... te puedo responder pero- si querés rápidamente. Sí, por favor, gracias. Creo que con 500 hectáreas, si es solo un proyecto de conservación, o sea, deforestación evitada, probablemente no te va a cerrar. A no ser que agrupes con otro y diluyas los costos. En proyectos de forestación, por ejemplo, algunas de las desarrolladoras te dicen, nosotros miramos a partir de 1.000 hectáreas. ¿Verdad? Entonces, pero hay otras, perdón, hay unas cuantas desarrolladoras que están en Paraguay o que están dando vueltas con algunos proyectos. Hay varios otros proyectos aparte de estos que están moviéndose. Pero te puedo decir que un proyecto así solo, por ejemplo, de 100 hectáreas de forestación, probablemente no les va a interesar. A no ser que, perdón, lo agrupes con los vecinos y agarres masa crítica. Yo le voy a dar un número como también seguramente es más práctico, digamos, manejar con los números. Cuando en el Chaco se calcula, cuando se echa una hectárea, se emiten 150 toneladas de CO2 aproximadamente. Entonces, si yo iba a echar esa hectárea, ya emití 150. Si no echo, evito 150. Entonces, habría que calcular cuánto serían, como 500 por 150. Ahí voy a saber el número aproximado de toneladas que no voy a echar. ¿Verdad? Y a partir de ahí yo puedo decir, bueno, en realidad, y yo he visto un análisis hace poco, lo que básicamente un análisis, y era un estudio económico realmente, porque ya se hizo la parte técnica, y lo que decía es, si te compran a $7 ganas tanto, si te compran a 10 ganas tanto, si te compran a 14, si te pagan 2, empatás totalmente. ¿Verdad? Estamos hablando de cosas de largo plazo, ¿verdad? Y a partir de que, digámosle, nos cierran los números, lo que uno puede decir, bueno, yo tengo 3.000 hectáreas, que yo creo que lo mínimo que están pidiendo algunas, 3.000 que ibas a echar y que no vas a echar, ¿verdad? Que realmente es un número muy alto, ¿verdad? Entonces de ahí es que se habla de, bueno, algunos va a poner 500, otros va a poner a los efectos de diluir los costos de certificación, que hoy son bastante altos, y los costos de auditoría anual que hay que pagar. O sea, al final hay que decir cuánto me cuesta la certificación, cuánto voy a pagar por auditoría por los próximos 20 años, cuánto voy a terminar pagando. La certificadora se queda otra vez con un porcentaje al momento que yo hago mi venta, ¿verdad? Entonces todos esos numeritos, digámosle, calcular y decir, con 10.000 hectáreas todavía no entro, o con 15.000 todavía no me cierra, o me puede cerrar con 5.000 si están pagando $25, ¿verdad? Y una de las discusiones que teníamos eso, y creo que alguien me preguntó hace rato, ¿es cierto que se va a dejar de producir por culpa de esta ley? Y en realidad yo lo que digo es, si se deja de producir es porque el precio está tan bien que la gente va a preferir donde tenía la vaquita, voy a comenzar a reforestar. Si total me va a salir mucho más rentable vender ese carbono capturado que estar produciendo, ¿verdad? Entonces, aparte, todos los proyectos son temporales. Uno pone el plazo, 20 años, 10 años, dependiendo del tipo de proyecto, 30 años, 50 años. O sea, es durante ese plazo. Después uno puede hacer lo que se le canta. Claro, porque lo que se toma es la captura de carbono durante el plazo que uno propone. Entonces yo digo 30 años, se saca la línea de base y se dice esto se va a capturar durante 30 años y es más dinero hoy. Creo que, no sé si ahí algunos quizás quieren pasar el brindis.
Sí. O sea que- Vos tenés un plazo durante... Pero digamos, dentro- tu proyecto puede ser, no sé, durante 30 años, pero vos decís, bueno, yo te puedo vender por 5, por... No. Vos vas a decir, yo me comprometo a hacer esta actividad durante tantos años. Durante esa cantidad de años, esto es lo que se va a capturar en toneladas de carbono. Y esa es la cantidad de créditos que voy a emitir. Ya es un compromiso que uno asume de mantener esa actividad durante ese plazo. Y ahí también entra algo importante que es, al momento de vender, acá hay un contrato privado-privado que va a firmar. Pero ahí no va a estar Almades, no va a estar la certificadora, entonces uno también va a tener que poner las bases de, así como va a fijar el precio, cuáles son las condiciones contractuales. Hola, sí, gracias por la posición, muy buena. Yo tengo 3 temas, una medio práctica, la otra 2 nomás se puede preguntar. muy contable y el otro una duda que tengo. La primera, la más fácil, ¿cómo juega esto con los certificados ambientales? La segunda, bueno, Son 2 leyes distintas. Los certificados de servicios ambientales miden no se una computan serie de entre sí. actividades que pueden o no incluir captura de carbono, biodiversidad, otras cuestiones. Acá es captura de carbono. Eso es lo que se comercializa. Aparte, esto es un mercado internacional. Si bien los certificados de servicios ambientales se podrían vender afuera, hoy día es un mercado local. no, a lo que voy, no puedo certificar por los dos y usar para los dos fines. Probablemente no, la ley no lo dice, pero puede que te digan, si vos querés vender los créditos de carbono, te digan, espera, ya estás vendiendo algo similar acá. Estás vendiendo 2 veces la misma cosa. ¿Verdad? No, porque el compromiso finalmente es el mismo y eso me lleva al otro tema que es el tema contable, que varias veces yo ya le di la vuelta. Suena lindo cuando vendes y cuando recibís el dinero, pero viene atado con un compromiso a largo plazo que tiene un Por costo supuesto. extenso de mantenimiento. Lo mismo que yo tengo un inmueble y voy a hacer un shopping. No, yo no puedo hacer shopping a 5 años, ¿verdad? Ya, o sea, es una inversión de largo plazo y uno tiene que tomar esa decisión sabiendo en qué se mete, haciendo bien su análisis, costo-beneficio, qué gano haciendo otra cosa, qué gano haciendo esto, y es así mismo. Y lo último, ¿cómo juega el sistema silvopastoril en esto? O sea, ¿se computa, no se computa? No, Sí, no por se- supuesto, no- hay certificación en Gracias. ganadería, de pasturas, por ejemplo. Hay un grupo que está haciendo certificación en el Chaco de proyectos de implantación de pastura en tierras degradadas. Y se mide el pastito, así como se mide el arbolito. Incluso en agricultura, técnicas de manejo distintas que reducen las emisiones para hacer plantación de agricultura son certificables. Bueno, hay una pregunta. Como que es un compromiso a largo plazo, se firma un contrato. Y bueno, ocurre un imponderable, te morís, queda los herederos. ¿Qué garantía hay de que eso que adquirieron o que ese compromiso se va a cumplir? ¿Hay un registro? Y ¿Hay eso es una de las restricción? funciones del registro que va a tener el MADES, ¿verdad? Donde uno va a tener cierta visibilidad de qué proyectos hay, qué inmuebles están afectados. Y bueno, ahí, si yo le estoy representando al comprador, me ha tocado, digamos, yo le diría, aquel con el que estás, el proponente del proyecto o el vendedor, se tiene que comprometer a, de alguna manera, trasladar esas obligaciones si vende el inmueble, por ejemplo. Es como tener un contrato de arrendamiento y vendo el inmueble. Y yo digo, el que compra el inmueble tiene que respetar el contrato de arrendamiento. Muere. Complementando, por eso normalmente, a pesar de tener un contrato de 30 años, el pago es anual. O sea, a lo mejor vos haces cálculo y decís, bueno, yo en todo el proyecto voy a ganar 200 millones de dólares, pero en realidad te van a hacer la auditoría anual y te van a decir, ah, sí, vos dijiste que este año disminuías 200.000, pero mira, hicimos la auditoría, son solo 150.000, te pagamos por los 250.000. Entonces, finalmente, ese problema probablemente en algún momento pues llega a aburrir, pero no es que va a ser algo permanente. Vos vas a decir, no, ya no le compro porque no está cumpliendo con el contrato, rompo el contrato y me voy y le compro a otro. El de permanencia, el riesgo de permanencia de los proyectos. Por eso Berra y los otros reservan un porcentaje de los créditos que no te dan para comercializar y que dejan como colchón para prever que los proyectos puedan no permanecer en el tiempo y tienen como una suerte de reserva legal ahí.
¿ok? Que después eventualmente se puede liberar. Inclusive en algunos casos yo he escuchado de seguros. O sea, gente que compra seguros a los efectos de asegurar la propiedad de lo que está certificando. Porque por A o B motivo alguien que está en el Chaco certificó, vendió, cobró la plata y ¿qué pasa si vino un incendio? Entonces como que cayeron esos créditos. Entonces vos tenés un seguro acompañado que te cubre esa... O sea, acá estamos hablando ya de empresas de seguro que también pueden trabajar dentro de esta lógica. O sea, yo creo que claro, uno podría considerar en caso de que esté, o sea, el propio comprador te puede decir, mira, esto vale 3, yo te voy a pagar 7, pero poné todo esto. Bueno, entonces es una cuestión de negociación al final. Si no quiere poner el seguro, no pone. Y si por ahí se incendia eso que uno vendió, entonces lo va a tener que reponer. No sé qué va a decir el contrato, seguramente va a devolver el fondo, ¿verdad? A fin de ir cerrando, si les parece una última pregunta y creo que de hecho esta ocasión es propicia para generar este debate y un mayor conocimiento y vamos a dejar documentado en un video para difundir en el club y creo que está plantada la semilla y esto va a germinar. Muchas dudas van a surgir, esto como todo emprendimiento nuevo tiene muchas aristas y va a aumentar el nivel de intercambio de información. Sí, una última consulta. Con respecto a la ley o a la reglamentación en el MADE, ¿está previsto o se habló de un registro de consultores para esto? O de como hay en la parte de licencia, ¿verdad? Hay un registro de las certificadoras, o sea, la figura de los consultores, un registro de las desarrolladoras, las certificadoras, los adquirentes, los vendedores, las administradoras, si no entras en una de esas categorías no tenés que inscribirte. Porque un consultor así que... Sí, lo que hay es un artículo que dice que cualquier actividad, o cualquier proyecto va a tener que tener 50% de consultores paraguayos, ¿verdad? Eso es... claro. Sí. Una de las figuras, la desarrolladora inmobiliaria, por decirlo así, la que te ayuda. La desarrolladora tiene que contratar cierto porcentaje de mano de obra paraguaya. El desarrollador sería el equivalente al que hace prepara el estudio de impacto ambiental al proponente, ¿verdad? Eso es lo que básicamente se desea asegurar. Y como dije, no quiere decir, o sea, acá podemos tener hasta representaciones de certificadoras y se hace completamente esto acá en forma nacional, entonces los costos que cuestan 200.000, 250.000, 300.000, porque depende también toda la superficie que uno quiera certificar, pueden bajar los costos y los costos de auditoría también. Y como dije, esto, insisto, yo soy técnico, ¿verdad? Y hasta podría trabajar en el futuro en esto. Esto es más matemática que irse al campo a medir el árbol, ¿verdad? ¿Cuánto captura? ¿Cuánto emite? ¿Dónde vendo? ¿Cuánto me cuesta? O sea, esto es más matemática y al final podría darse así como se dan los estudios de impacto ambiental, que no solamente hay agrónomos y ambientales haciendo estudios de impacto ambiental, hay arquitectos, abogados, contadores, gente que hace estudios de impacto ambiental. Bueno. Ojo que tiene que estar reconocido allá, ¿verdad? Si viene un X que... El auditor es el que tiene que estar reconocido. Claro, o sea, si no, no sé, no va a tener credibilidad el proyecto y los compradores te van a decir, ¿quién te hizo la certificación, la validación? Y me hizo Pepe. Suerte. ¿Entendés? Y bien, Te van a comprar. yo creo que súper completa la información recibida en cuanto a lo que es la ley y todo el contexto de este asunto. Y agradecerle a Rodolfo y a Jorge la predisposición de hacernos esta presentación y el esfuerzo de preparar estos materiales. Y seguramente le vamos a molestar reiteradas veces después. También nos comparten este material, ¿verdad? Y también a todos ustedes que han hecho el esfuerzo de estar presentes. Muy buenas noches.